Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al ingeniero David Almeida. Él es secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen. Buenas noches y gracias por la invitación. Ingeniero, como lo dije hace un momento, el pasado mes de julio se expidió este decreto ejecutivo número 95 que define los lineamientos con los cuales pues se manejará el sector petrolero. Todo esto encaminado al incremento de la producción de petróleo, que es justamente uno de los objetivos que se ha trazado este gobierno. Sin embargo, los trabajadores petroleros se oponen a esta nueva política hidrocarburífera. ¿Cuáles serían específicamente los motivos por los cuales se oponen a esto? Bueno, en primer lugar porque el gobierno, la única cifra que ha dado es la del 1.000.000 de barriles a la que pretende llegar, pero no ha dado una sola cifra respecto de los beneficios o de la realidad petrolera que se ha tenido ya con políticas de privatización. En el Ecuador, la política de entrega de campos en producción al sector privado en realidad no es nueva. Es de hecho una continuación de la política del gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno, que iniciaron ya desde 2011 la entrega de campos en producción de Petroamazonas en ese tiempo hacia la iniciativa privada. Y los datos nos demuestran que en la práctica lo que ha ocurrido es que el Estado ha perdido renta petrolera en lugar de salir beneficiado de esa política. Y para comparación tenemos, por ejemplo, las últimas cifras que se publicaron de renta petrolera, que fue en el año 2018, pero que sirven bastante bien para entender el problema. El campo Sacha, por ejemplo, que hasta ahora es 100% estatal y que es al que le tiene puesto el ojo toda la empresa privada, arrojó una utilidad en el año 2018 de $56,47 por barril para el Estado. En comparación, el campo Auca, que fue entregado en el 2015 a la iniciativa privada y por el que se paga una tarifa por cada barril producido, entrega al Estado una utilidad de $29,63 por barril, es decir, 47% menos que lo que entrega el campo de operación 100% estatal. Y el campo ITT, que es un campo nuevo, que no era un campo en operación, que inició su operación con el Estado, donde el Estado hizo todas las inversiones, ese campo entrega una utilidad similar a la de Auca, de 29,14, tomando en cuenta que Auca ya tenía toda la infraestructura instalada y que no había que realizar ya las inversiones que el Estado sí está realizando en el ITT y las está amortizando en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que vemos es que la privatización de campos en producción ha sido por cifras perjudicial para el Estado. Ahora, y además, sí. Ingeniero, antes que nada es importante clarificar el término, no es privatización, en realidad estamos hablando de una concesión. Si utilizamos la palabra privatización nos referimos a vender las empresas, a obviamente dejar la propiedad de las empresas, de las empresas públicas a las empresas privadas. En este caso no es eso, se habla de concesiones de la administración, concesiones de la operación a empresas privadas. Es distinto, yo creo que si lo hablamos con propiedad deberíamos referirnos a concesiones para no confundir a quienes nos están escuchando en estos momentos. Yo discrepo, María del Carmen, porque el término privatización significa entregar la renta o el beneficio al sector privado. Lo que nos han metido en el lenguaje últimamente, y no es de ahora, porque también vuelvo al gobierno de Correa, él usaba el término monetizar, si usted recuerda, y después ahora usan el término concesionar. En la práctica, lo que estamos haciendo es entregar la utilidad al sector privado. Y lo perverso de todo esto es que ahora se dieron cuenta de que no necesitan entregar la propiedad del bien para así incluso mantener la responsabilidad de la operación en el Estado, como ocurre en este momento. Fíjese usted que cuando se delega al sector privado la operación de estos campos, quien todavía tiene que responder, por ejemplo, por daños ambientales o por la depreciación de la infraestructura, es el Estado. Es decir, ya ni siquiera de eso se hace cargo la empresa privada. Y mire, otro dato interesante es que el presidente Lasso hizo en el mes de mayo un análisis y decía, lo que quiero hacer es traer el modelo de Ecopetrol de Colombia al Ecuador porque ellos tienen mayor éxito en la producción petrolera. Lo que no muestran en las cifras
es que en realidad el modelo de Ecopetrol ha sido más perjudicial para el Estado que el modelo que mantenemos actualmente, y le puedo dar cifras de aquello. Por ejemplo, del año 2015 al 2021, la declinación de la producción ecuatoriana ha sido de 13,2% a nivel nacional, incluyendo públicas y privadas. La declinación de la producción colombiana ha sido de 26,5% en el mismo periodo. Nos dicen ahora, claro, pero Colombia produce más. Efectivamente, Colombia produce, por ejemplo, si es que hacemos el análisis, voy a citar de 2015 a 2018, porque son las últimas cifras que se publicaron en Ecuador y se puede comparar. De 2015 a 2018, el Ecuador produjo 535,000 barriles en promedio por día en ese periodo de tiempo, mientras Ecopetrol, Colombia en general producía 905,000 barriles, casi el doble. Pero lo que no nos dicen es que la renta para el Estado en el mismo periodo de tiempo fue de 26,000 millones de dólares para el Ecuador y 16,000 para Colombia. Es decir, Colombia obtuvo una renta inferior en el 61% a pesar de producir casi el doble. Entonces, lo importante aquí anotar es que no importa si es que yo incremento la producción, si es que la renta que obtengo por cada barril se la queda el sector privado y no queda en la caja estatal. Pero, ingeniero, eso también depende de las negociaciones que se hagan. De hecho, ya la ley establece que el Estado no puede ganar menos del 51% de las rentas de las actividades petroleras y mineras. Eso depende de las negociaciones a las que se lleguen con las empresas privadas que vayan a operar los campos. Pero en el caso de campos en producción que tienen costos tan bajos como Sacha o como tenía Auca, por ejemplo, que era de 8 o 9 dólares por barril, cualquier negociación que usted haga por encima de eso va a significar una pérdida de renta y de utilidad para el Estado. Porque mire usted, es importante que la inversión privada se realice donde hay riesgo. Es decir, donde el Estado no debe correr con el riesgo, no quiere correr con el riesgo. En la exploración, digamos. Exactamente. En campos nuevos, por ejemplo. Le puedo poner otro ejemplo, Pungarayacu, que es un campo que tiene muchas reservas, que tiene un crudo extra pesado, que es muy difícil de manejar y que requiere inversiones en calentadores y demás, por ejemplo. Pero en campos que están en producción, que es donde está la carne del Estado, que es donde ya el Estado ha hecho todas las inversiones y existe cero riesgo, cualquier negociación en donde usted entregue $1 por barril adicional a la empresa privada significa una pérdida de renta para el Estado. Ahora, ¿cuáles son entonces las alternativas que se proponen? Porque usted lo dijo hace un momento y no hay que tampoco seguir comparando el modelo colombiano, sino hablar de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido? Ecuador ha reducido su producción en los últimos años. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno justamente va encaminado a que haya un incremento en la producción. Por lo tanto, ¿qué está buscando? Está buscando que de alguna manera se lo haga de forma eficiente, porque no se lo ha hecho de esa forma en los últimos años. Se haga de una forma eficiente para que se aumente esa producción lamentablemente el Estado no tiene los recursos necesarios para invertir. ¿Cómo se hace entonces? Mire, le voy a dar otra vez cifras para un poco incluso desmitificar aquello que se dice siempre. Siempre se dice que el sector privado es más eficiente que el sector público. En el caso petrolero es mentira y le voy a dar una cifra. La caída de producción de 2015 a 2021 de la empresa estatal ha sido de 12,2%. En comparación, en el mismo Ecuador, las empresas privadas han declinado en el mismo periodo de tiempo el 17% de la producción. Y eso tiene una razón. La razón es que para incrementar la producción se requieren inversiones. Y a la contratista privada no le interesa incrementar la producción, sino mantener un margen de utilidad. Si es que la contratista privada realiza inversiones que signifiquen un incremento de producción, pero reduzca el margen de utilidad, entonces hace el análisis y deja de hacer esas inversiones. Por eso es que la privada ha caído en 17%, mientras la estatal mantiene el 12,2%. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución está ahí, está incluso en la Constitución y en la ley. La misma tarifa que nosotros le pagamos en este momento a las empresas privadas puede ser entregada a Petroecuador. Porque las inversiones que están realizando en este momento las empresas privadas a las que se ha concesionado campos en producción salen de la misma tarifa. Y salen de la misma tarifa además con costos superiores a los que tenía Petroecuador cuando gestionaba directamente las inversiones. Y la razón de aquello es que a ellos también les interesa obtener utilidad en la prestación de servicios y no solamente en la producción de cada barril. ¿Sí? Entonces, la Constitución, el artículo 315, ya menciona que toda empresa pública
debe tener dos ingresos, autonomía financiera y administrativa, y que esos ingresos no se deben topar por el fisco, sino únicamente el fisco recibir las utilidades de las empresas. Ni Correa, ni Moreno, ni Lasso han respetado la Constitución, y todos los meses el Ministerio de Finanzas mete la mano en las cuentas de Petroecuador como caja chica y le saca los ingresos. Ninguna empresa pública o privada puede aguantar si es que usted le retira la caja, el flujo de caja cada mes. Lo que tienen que hacer es empezar a pensar en Petroecuador como empresa, precisamente, como el presidente Lasso manejaría cualquiera de sus empresas, y dejar que se entregue al Estado la utilidad. Y si no quieren entregar toda la utilidad, entonces entreguen a Petroecuador por lo menos la misma tarifa que le están entregando al privado, porque a Petroecuador le entregan menos por barril que lo que le están entregando al sector privado, y claro, con eso no se puede hacer inversiones, pero se podría hacer lo contrario. Pero otra afectación importante que también se ha dado en Petroecuador se ha dado por actos de corrupción. Todos conocemos lo que ha ocurrido, y a distintos niveles, no digamos solamente con quienes han sido nombrados por los gobiernos de turno, se ha dado en todos los niveles. ¿Qué pasa con eso también? Porque es un problema que hemos visto nosotros los ecuatorianos durante mucho tiempo en empresas públicas, como es el caso de Petroecuador. Bueno, en el caso de Petroecuador, si usted revisa todos los procesos que están judicializados en este momento, ¿quiénes son los procesados? Son ministros de Estado, secretarios de la administración pública, gerentes, exgerentes de la empresa, asesores de los gerentes de la empresa. Es decir, en realidad no se puede hablar, y ese es otro problema que se ha hecho justamente para justificar la entrega de Petroecuador o la venta de la infraestructura de Petroecuador. No se puede decir que la empresa como tal es corrupta. Los corruptos son los funcionarios que han sido nombrados por los gobiernos, y además, ¿quién tiene que existir para que haya corrupción? Un funcionario corrupto y también una empresa privada que se beneficie de la corrupción. Y sí, resulta claro que los beneficiarios de la corrupción son precisamente las empresas privadas, y que también es corrupción, a pesar de que uno intente a través de reformas legales entregar la renta del Estado, entregarla a título gratuito, también es un acto de corrupción, aun cuando uno la legalice. Se ha dado de ambos lados definitivamente, ingeniero. Ahora, ¿ustedes qué es lo que están esperando? Ustedes ya se reunieron con anterioridad con el ministro de Energía. ¿La reunión no surtió ningún efecto? ¿Qué es lo que están esperando ustedes en estos momentos? Mire, nosotros el día de hoy primero constituimos un frente más amplio, una coordinadora de defensa de los bienes públicos, en donde están participando ya no solamente los trabajadores, sino también la academia y sectores de profesionales. Por mencionar un ejemplo, está el Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas, Petróleo y Ambiental del Ecuador, de la zona norte del Ecuador, donde están todos los profesionales del sector petrolero. Están participando académicos de la Universidad Central y otras organizaciones sociales de populares. Nosotros le hemos planteado al gobierno nacional, primero, que empiece a mostrar las cifras, porque lo único que ha hecho hasta el momento es hablar de discurso. Voy a incrementar la producción, no dice cómo. Es mejor el sistema, la empresa privada que la pública. Acabo de demostrar con cifras de que eso no es cierto. Es más eficiente la pública en este caso, ¿ya? Y lo otro, le hemos pedido al presidente Lasso que se reúna con nosotros. Mire usted que la semana pasada se reunió ya con las empresas privadas, incluso pidiéndoles que les ayuden a redactar el contrato con el que van a operar las empresas privadas, y eso lo hicieron públicamente, y las empresas privadas tuvieron el descaro, incluso en un evento público con autoridades de gobierno, de pedirle al gobierno de que en el momento de que se vaya a aprobar un nuevo impuesto, negocie primero con ellos la aplicación del impuesto. Yo me pregunto, ¿a qué ciudadano ecuatoriano nos ha preguntado, si a los trabajadores nos ha preguntado, que negociemos primero antes de subirnos, por ejemplo, el IVA o los impuestos a los consumos especiales? ¿En qué momento se puede pensar? ¿Qué corona tienen las empresas petroleras para ellos sí reunirse con el gobierno, que ellos sí la reciba, y a los técnicos, a los trabajadores y a los profesionales del Ecuador no se les escucha, a pesar de que tenemos de sobra cifras para responder con nuestras aseveraciones? Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, debo cerrar esta entrevista, pero para finalizar, hemos hablado de las afectaciones que podría tener el país si es que se hacen estas concesiones, pero ¿cómo le afectaría directamente esto a los trabajadores? Bueno, por supuesto, también en el momento que hay concesiones se da también la precarización laboral, que también ya lo hemos visto, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, ahora con la empresa privada el trabajador va a ganar utilidades, por ejemplo, que en el Estado no gana.
Eso no ha ocurrido. ¿Sabe lo que ha ocurrido en la práctica cuando han entregado los campos en concesión? Lo que ha pasado es que los trabajadores ya no son contratados por nómina, sino incluso facturando. Es decir, ya no tienen ni siquiera el mínimo derecho laboral, ni siquiera la afiliación a la seguridad social. Es lo que ocurre en la realidad del petróleo en este momento en el Ecuador. Pero un poco se está adelantando lo que puede ocurrir. Por lo que ya ha ocurrido, porque no es, como le digo, no es de ahora. Esto es una situación que viene ocurriendo desde 2011 y nosotros hemos observado cómo la situación del trabajador petrolero, en especial del sector privado, se ha ido precarizando cada vez más. Bueno, con esto finalizamos. Le quiero agradecer al ingeniero David Almeida, él es secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, por habernos acompañado en este espacio informativo. Ingeniero. Con todo gusto, muchas gracias. A usted, buenas noches.